¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Estamos conversando esta noche. Tenemos el gusto de recibir en los estudios al padre Edwin Enríquez, párroco de la Iglesia El Divino Niño, a quien le damos la más cordial bienvenida. Padre, Eduardo, gusto de tenerlo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a la fiel audiencia siempre de este programa con el que se aprende mucho. Igual, por eso le hemos invitado para aprender nosotros de usted también muchísimo. Padre, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial de Semana Santa. Pues hoy ya es Viernes Santo, pero hemos pasado pues todo un periodo, si gusta, iniciamos hablando de la semana en sí, cómo desde el Domingo de Ramos pues se vienen desarrollando tanto en lecturas, en la preparación que se había tenido, que la Iglesia invitaba a que lo viviéramos hasta llegar a este momento tan importante. Bueno, la predicación de los apóstoles es Cristo muerto y resucitado. Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros y resucitó para darnos vida. Entonces, de ese anuncio que le llamamos nosotros el querigma, que es lo que despierta en una persona la admiración, como que alguien ha muerto por mí y para que yo esté perdonado y tenga una nueva vida. De ahí es donde se va armando la vida de Jesús. Y lo primero que impresiona es eso, y cómo murió. Y van surgiendo las preguntas, ¿y qué predicó? ¿Y qué hizo? ¿Y dónde vivió? ¿Y quién fue su familia? ¿Y lo que me estás diciendo es verdad? Entonces de ahí se van escribiendo los evangelios. Y de ahí es donde tiene razón de ser, por ejemplo, celebrar la Navidad o leer el Antiguo Testamento como profecías de lo que se iba a cumplir en el Mesías. Entonces lo fuerte de la Semana Santa es presentar al cristiano y al mundo entero cómo fue el desenlace, la última semana de la vida de Jesús. Y la Iglesia pues lo ha ido armando de esa manera. El Domingo de Ramos es la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero ya en la misa leemos el Evangelio, según San Lucas, de la pasión del Señor. Es como que diéramos un salto al Viernes Santo. ¿Por qué? Porque el Domingo de Ramos es una puerta, es un pórtico, es un mosaico el que se está presentando. Y ya se nos está diciendo qué vamos a hacer, ¿verdad? Por un lado, Jesús que verdaderamente es rey, pero que es rechazado. Pero eso no impide que Él cumpla su misión, ¿verdad? De salvarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de la luz. Y así van avanzando, ¿verdad? Tenemos testimonio de que 6 días antes de la Pascua, para los judíos el sábado era la Pascua, celebrar el aniversario de la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces 6 días antes fue a cenar a Betania, a casa de los 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, y ahí tiene lugar la unción. Luego, martes y miércoles santo, la Iglesia presenta diálogos de la sobremesa, porque la última cena, San Juan cuenta en 4 capítulos todos los temas que el Señor ahí fue hablando con sus discípulos. Entonces, el martes santo se habla del anuncio de la traición y la negación. Judas que lo va a traicionar y Pedro que lo va a negar. El miércoles santo se habla ya de hecho de cómo Judas fue a hablar con los escribas y fariseos, que acordó en 30 monedas, y el Señor que le dice a sus discípulos, preparen todo para la Pascua. Los discípulos no sabían de que Jesús le va a dar un sentido pleno a la Pascua. Ya no es liberación de una esclavitud nada más, sino liberación del pecado y de la muerte. Y entonces ya entramos a los 3 días principales, el jueves, el viernes y el sábado. La última cena, el prendimiento de Jesús, todo el proceso truculento con el que le van acusando para buscar que lo decreten reo de muerte, ¿verdad? Porque se ha proclamado rey contra el César. El Viernes Santo, que sería el Vía Crucis, y siguiendo las horas, hacia las mediodías Jesús es crucificado, a las 3 de la tarde muere, luego el entierro en el sepulcro, y el día sábado, que sería el gran silencio, que esperamos a las primeras horas del domingo para que se cumplan los 3 días, viernes, sábado y domingo, la resurrección. Entonces, ese es el pórtico de la Semana Santa, pero hay que meditar esos misterios. Ahora, el día jueves, Padre, es un día también muy importante porque está el día del lavatorio, pero también el día de la institución de la Eucaristía como tal. Sí, el Jueves Santo, el pueblo judío tenía una cena, porque todo se iba preparando en vista siempre al encuentro con Dios, que es una fiesta, es el paso del Señor. Entonces, en esa cena, el Señor va a expresar también
sus sentimientos porque se separa de sus discípulos, pero quiere quedarse con ellos. Que esto pues también lo vivimos nosotros, ¿verdad? Yo ocupo bastante la figura de los aeropuertos, tanto para despedir a alguien, que eso es un poquito entender esta separación como podría ser la muerte, pero también recibir a alguien, que eso podría ser el cielo. El cielo va a ser una gran sala de un aeropuerto donde nos encontramos con nuestros seres queridos de nuevo. Entonces el Señor, a la vez que se va, quiere quedarse. Y no es simplemente, hey, tomémonos la foto del recuerdo, ¿verdad? Que eso sería para nosotros. No, Jesús dice, yo me voy a quedar en medio de ustedes, solo Dios puede hacerlo. Y lo hace en el pan y el vino consagrados en su cuerpo y en su sangre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Instruye también el sacerdocio porque les dice a ellos, hagan esto en conmemoración mía. Ya después lo va a decir después San Pablo, ¿verdad? Siempre que comemos la cena del Señor, actualizamos su muerte y su resurrección. Entonces ahí ya van dos sacramentos que van siempre de la mano. El sacerdote es para la Eucaristía y sin sacerdote no hay Eucaristía. Luego también viene el lavatorio de los pies, que es un signo pues del cristianismo, que es el servicio. Jesús mismo lo dice, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. ¿Quién es más importante? Decía el Señor en la pasión del Domingo de Ramos. ¿El que está a la mesa o el que sirve? Todo el mundo dirá, el que está a la mesa, porque a él le están sirviendo. Sí, pero yo estoy sirviéndoles a ustedes, lavándoles los pies. Por eso el signo del lavatorio es perdón, purificación, pero también es servicio, ¿verdad? El que tiene un poder, un privilegio, una autoridad, es para que sirva a sus hermanos. Y lo último sería ese gran mandamiento del amor, ¿verdad? Que el Señor dice, como yo los he amado, así también se amen unos a otros. Lo que va a decir San Agustín, la medida del amor es amar sin medida, al estilo de Cristo, hasta darlo todo. Claro, pero eso es lo bonito de la cena, porque después de la cena, o mejor dicho, en medio de la cena, Judas ha salido para ir a armar la gente que va a ir a tomar preso a Jesús. El Señor termina la cena y se va al huerto de los olivos. Y ahí en la oración es donde tiene lugar el prendimiento. Y viene toda esa noche que el Señor la pasó en vela porque lo llevan de un lugar a otro para interrogarlo, para hacerle falsas acusaciones y a la vez también ya atado de manos, encadenado, junto ahí con otros que sí son malhechores, ¿verdad? Es un drama muy grande, pero ahí el Jueves Santo comienza todo en la cena. El domingo, como usted mencionaba hace un momento, la lectura básicamente va parte de la que se va el día viernes, y me llamaba atención dentro de la reflexión que por cierto en la misa que usted presidía hablaba sobre el trabajo de las Verónicas, una tradición que se le atribuye a estas mujeres que no sé si habrá conocido quién era Jesucristo, pero que le limpia el rostro, y que era una costumbre muy de la época darle una copa de vino, darle como una asistencia, un último deseo, digamos, a la persona que iba a morir en la cruz. Sí, efectivamente, el Vía Crucis presenta como esa parte humana que ciertamente es del dolor y el sufrimiento, que a todo mundo nos conmueve. El sufrimiento de una persona humana nos conmueve. Si es de un inocente, nos conmueve doblemente, pero no somos indiferentes. Entonces, en este caso, están estaciones que preparan esa a la que se ha hecho referencia. Está la cuarta estación, que es la Virgen María que encuentra a su hijo. No nos imaginamos un episodio de dolor sin que una madre esté allí, ¿verdad? Yo como sacerdote, ¿cuántas veces ha habido un accidente? Uno va al hospital, al pie de la cama, la mamá, el papá, y viendo cómo arreglan las cosas, ¿verdad? Y así, tantas escenas como esa. Quinta estación, Simón Cirineo, que si bien lo agarraron, pero él fue un alivio para Jesús en medio del peso de la cruz, ¿verdad? O ya no sentirse solo. Y luego llega la Verónica, que la Verónica pues representa ya al salir la ciudad de Jerusalén, esa tradición de acercarse a la persona, ofrecerle una copa de vino para que aquello también fuera como algo de anestesia, ¿verdad? El alcohol, ¿verdad? De los dolores, el sufrimiento. Pero también limpiarle el rostro, el sudor. Eso también tiene un significado
¿verdad? Que el Señor lo va a dejar en una estampa en ese manto, ¿verdad? Que nosotros, pues la iglesia lo conserva, ¿verdad? El manto donde está el rostro del Señor. Y entonces esta mujer probablemente no conocía a Jesús. Y era una tradición en el camino del Vía Crucis que alguien le ofrecía ese vino y le daba a la persona este consuelo de que no estaba solo. Y entonces esto viene a traducirse hoy en día, porque el Vía Crucis es real, cada uno vive su Vía Crucis, en cuántas personas aparecen en nuestro camino también para ayudarnos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. No nos van a resolver el problema, pero con decirnos que ya no estamos solos, con decirnos de que esto también tiene un sentido, o que esto de una manera se puede resolver, eso se agradece. Y muchas veces esa es la parte también que un médico hace. El médico no solamente es, estas son las pastillas que se va a tomar y estos son los jarabes. El médico también escucha y acompaña al paciente, y eso es tan importante. Así que hoy en día también la figura de la Verónica, representada por muchas de nosotros, o todos tendríamos que ser como Verónica ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Ahora, una de las figuras que también a mí me llama mucho la atención es la del buen ladrón. Cómo habla, cómo pide respeto al otro que está crucificado y se llega a ganar el cielo después de haber tenido una vida de pecado, de andar robando. Le roba el corazón a Jesús, como dice una lectura. Sí, ¿verdad? En este pasaje del Evangelio, ciertamente esta persona había cometido crímenes y era un ladrón. Cuando la tradición cristiana le llama el buen ladrón, quiere significar que siendo ladrón, recibe a Cristo. Esto es como que diríamos el buen pecador, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo. Y ya se hace una analogía, por ejemplo, que Jesús en el momento que entra en la vida de una persona, le cambia la vida. Y entonces eso depende de cada uno, ¿verdad? Apocalipsis 3:20, Jesús llama a la puerta, pero solo entra en el corazón del que le abre. Entonces se pone como contraposición a Judas. Que Judas estuvo por lo menos 3 años con Jesús, porque ese fue el tiempo de su predicación. Vio milagros, de seguro repartió la multiplicación de los panes, era el encargado de hacer obras, de darle a los pobres, y escuchó tanta predicación, ¿verdad? Y todo, sí, pero no le abrió el corazón a Jesús. 3 años cerca y estar lejos, diríamos nosotros, ¿verdad? En cambio, este personaje, siendo un ladrón, el Señor también va a decir, vea, cuidado, porque los publicanos y las prostitutas nos llevan la delantera en el camino del reino de los cielos, en el sentido que son personas que cuando llega esta oportunidad se arrepienten. Y lo hacen de corazón, no es de que van viviendo con el pecado y la gracia, ¿verdad? En el sentido de ir jugando, peco, me confieso, peco, me confieso. No, una persona cuando encuentra una oportunidad, lo toma como quien dice, me han salvado la vida. Entonces, en ese sentido, está a pocos minutos de morir, pero se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, yo pienso que algo que todos nosotros queremos escuchar, te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay allí? Que nunca es tarde para recibir a Jesús. Nunca es tarde para que el perdón de Dios llegue a nuestra vida y nos convierta, ¿verdad? Y una alerta, aunque llevemos varios años en la iglesia, no nos confiemos. Si no le hemos abierto la puerta del corazón al Señor, ¿verdad? Puede ser de que estemos lejos de Él. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, una gran lección, Padre. Tenemos mucho más que vamos a estar abordando esta noche. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Padre, usted mencionaba un tema que me parecía muy interesante antes de la pausa, y decía usted esas personas que encuentran el arrepentimiento real, esa oportunidad,
y cambiar, pero hay otras personas que de repente van o vamos por la vida, que se comete un pecado, que levantarse, que caerse, y hay algunos que cometen el error de decir, no, pero es que no logro como mantenerme o estabilizar, entonces mejor ya no voy a misa, no me siento una persona en la condición de poder mantenerme sin pecado, no me considero digno, esa es la palabra, como para poder llegar a la iglesia otra vez y volver a confesarme, y se van como frustrando sin entender el ciclo, o sea que no somos personas perfecta, sino que pues la iglesia, escuché una vez a alguien que decía, pues está llena de pecadores que buscan redención. Sí, efectivamente, y a esto nos lleva la Semana Santa, a que nos planteemos nuestra conversión. El Papa Francisco nos decía allá por el 2013, bueno, siempre lo ha seguido repitiendo, que la iglesia es como un gran hospital. Todos los que estamos ahí somos enfermos. Y claro, pues el Señor lo dijo en el Evangelio, Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él es el médico, que no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Y es lo que el Señor hace, ¿verdad? Va a la casa de los pecadores, come con ellos, les escucha, les predica. Entonces, el tema de la conversión quiere decir que yo me planteo levantarme y seguir a Jesús. Y ya el Señor va a ir rompiendo ataduras, cadenas, va a ir sacando de la cárcel al que está en un vicio, al que está en un pecado. ¿Cómo va a hacer eso? No lo voy a hacer yo, lo va a hacer Jesús. Entonces la persona va a entrar en un camino de obediencia y va a ir ordenando su vida. Porque eso es el pecado es desobediencia y desorden. Entonces ese orden de Dios, esa obediencia del Señor, claro que lleva a ir considerando sus mandamientos y a irse dando cuenta que hay una vida diferente para mí. No esta vida de pecado que yo llevo. La vida de pecado es triste, la vida de pecado es aburrida, la vida de pecado es también frustrante, ¿verdad? Ansiosa, ¿verdad? Es una cosa tan estresante, pero por supuesto, lo que el enemigo tiene buen marketing. Lo que él presenta es que hay un libertinaje. Yo hago lo que quiera y nadie me dice nada. Sí, pero hay momentos en los que esa persona cae en depresión porque no está alcanzando el proyecto de su vida. O si busca algo de este mundo, piensa que todo va a terminar con la muerte. Esa es la gran ilusión del pecador, de que todo termina con la muerte. Y al pecador hay que decirle, no, esa es mentira del diablo. Después hay un juicio delante de Dios. De tal manera que lo que tú hagas aquí en la tierra, delante de Dios vas a recibir un premio o un castigo. Ya quisiéramos que todo terminara con la muerte y entonces fuera lo que uno hizo aquí terminó. No. Entonces, cuando vamos entrando en esta reflexión es donde uno dice, ¿por cuál camino voy? Que era la predicación del Señor, ¿verdad? ¿Por el camino angosto que conduce al cielo o por el camino ancho? ¿Por cuál puerta quiero entrar yo? ¿Por la puerta estrecha o por la puerta ancha? La estrecha, que significa renuncia, sacrificio, esa es la que nos lleva al cielo. Y ahí es donde San Pablo, por ejemplo, ocupaba los ejemplos del deporte. El deporte son disciplinas que nos ayudan tanto a prevenir muchas cosas, ¿verdad? Y a sacar virtudes. Entonces él ocupaba para la vida del cristiano. Cuando uno ve a un deportista, uno piensa en sus dotes, en sus habilidades, pero también en su disciplina. Qué comer, qué dormir, dónde ir, cuánto entrenar. Pues eso tiene que hacer también espiritualmente. Entonces ahí es donde viene ya el deseo de la conversión, caminar en una comunidad, que eso es la iglesia, reunirme con frecuencia, hacer mis oraciones, pedir consejos, ¿verdad? El guía espiritual, el sacerdote, confesarme con frecuencia para también examinar mi vida y hacer obras de caridad. Entonces se va uniendo todo eso y la persona se va dando cuenta y dice, mira, esta es una vida distinta. Y ya después uno se examina, ¿y cómo era yo hace un año, hace 2 años? Y todavía falta mucho por delante, pero surge aquí en la Semana Santa. A una persona se da cuenta y dice, ya no puedo seguir con esta vida de pecado, tengo que cambiar. Además le escuché a alguien decir que Dios nos creó para el bien, o sea, nuestro corazón, nuestros sentidos están hechos para el bien. Y aunque alguien diga, no, yo me siento mejor así en el libertinaje, en el fondo no es así, lo sabe y lo siente. Bueno, quien se hacía esta pregunta era Monseñor Romero. Y yo pienso que todos en algún momento de la vida nos la hacemos delante de la realidad que tenemos. El ser humano nace bueno o nace malo. Que diríamos nosotros, ¿cómo venimos de fábrica? Porque este es nuestro lenguaje. Pues hay que decir que Dios todo lo que hace es bueno.
y en nuestro caso nos da capacidades para el bien. Es sorprendente cómo una persona puede desarrollar su inteligencia, su capacidad de amar, su capacidad de estar cercano a los demás. Estamos hablando de desarrollar. Entonces quiere decir que esas potencias Dios nos las ha dado para hacer el bien. Pero de igualmente también es lastimoso cuando una persona se descuida y no lee y no hace las tareas y entonces está en el ocio, pierde el tiempo se le pasa y no hace nada productivo y esa vida se desaprovecha. Se echó a perder. O sea, lo que echa a perder la vida de una persona es el descuido. No hay quien esté allí guiándole, diciéndole, ya mucha tele, ya mucho jugó, hoy no va a ir a ese lugar. Todo eso lo necesitamos porque es ir ordenando la libertad, la voluntad de la persona. Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta que el bien me ayuda a crecer. El mal me degrada como persona, a tal punto que uno no desarrolla esa humanidad y en el mal, ¿qué es lo que va surgiendo? La carga instintiva, y entonces uno se vuelve más agresivo, uno se vuelve más apegado a las cosas materiales y uno pues al final es indiferente ante el sufrimiento de otro, o uno le causa sufrimiento a otro pensando que esa es una manera de protegerme o de hacer bien. Ese es un nivel muy bajo pues de humanidad, cuando al contrario, ¿verdad? Una persona que crece en virtudes llega a ser heroica al punto de decir, yo estoy dispuesto a sufrir para que esta persona esté bien y por eso yo le dono un riñón o yo voy a cuidar de esta otra persona. Pero eso solo es una vida virtuosa, que comienza desde allí, ¿verdad? Dios nos ha hecho para el bien y solo el bien nos hace crecer, madurar. O esas personas que pueden venir y decir, pero es que no sé qué más puedo necesitar. No robo, no mato, no me meto con los vecinos, ni para ayudarle, ni para afectarle. Entonces mi vida está hecha y esto está bien. Vaya o no vaya a la iglesia, pues yo llevo una vida de bien, es decir, me voy al cielo. Eso es un planteamiento muy bueno, porque sale también en el Evangelio, el que se llama el encuentro del joven rico con Jesús, que digamos que ya es un primer nivel de esfuerzo y de vida virtuosa, claro que sí. Lo que se ha descrito aquí en este momento, ya quisiera yo tener ese vecino, ¿verdad? Ya quisiera yo tener a mi alrededor gente con ese principio. Pero ¿qué es lo que descubre el cristiano? Que Jesús nos ha llamado a seguirle y a ser como Él. ¿Verdad? San Lucas 6:36, sean misericordiosos como el Padre, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ciertamente ser bueno es una cosa muy beneficiosa y agradable, pero el cristiano descubre que tiene que ser como Jesús, la imitación de Cristo. Hay mucho más. Y entonces se va preguntando, exacto, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Perdonar, ser generoso, ayudar. Entonces ya no se convierte solo con ser bueno, ¿verdad? Esa primera parte a lo mejor queda un poquito como filosófica, ética, ¿verdad? Moral, pero el cristiano todavía es un poquito más allá, ya es la ascética, ya es la espiritualidad, imitar a Jesús. Muy bien. Padre, este año hay una particularidad, digamos, en todas las procesiones, y es que veníamos de una pandemia pues, que obligó a que se suspendieran hace un tiempo, luego se hizo de forma virtual algunas y en otras con un grupo de fieles muy pequeños, pero digamos la feligresía estaba muy ávida a vivir, por ejemplo, un santo entierro como se vivía antes, claro, con restricciones, con medidas de bioseguridad y todo, pero participar, yo creo que es parte de la Semana Santa también esto. Sí, vaya, la religiosidad ciertamente la vivimos personal y de una manera también interior, digámoslo así. Cada uno tiene un diálogo con Dios, personal, interior. Pero también eso mira a vivirlo en comunidad. Es más, otras cosas tienen como una mayor expresión de fe en la comunidad. Si a mí me puede ayudar a rezar un rosario yo solo, pero si le ayudo a otro a que rece el rosario, o si es toda una familia rezando un rosario, hay todavía otro fruto, ¿verdad? Familia que reza unida. Y en este caso, la Semana Santa, que tiene de por sí cargas de tradición y de manifestación de religiosidad popular, es ir por las calles. Y entonces dar también un signo de nuestra fe, un signo de esperanza, un signo de amor. Y el mismo feligrés lo pedía, porque
como se dice, ¿verdad? Tomando la frase, la fe también entra por los ojos. Y entonces uno necesita oler un incienso y uno necesita escuchar una música que si la ponen está bien, pero si va ahí la banda tocando, todavía mucho que mejor, ¿verdad? Entonces el ser humano es así, ¿verdad? La fe también tiene esta parte como plástica que se puede tocar. Y como nos lo dice el Papa Francisco, ¿verdad? La misión permanente, la iglesia en salida, también es una manera de evangelizar. Es una manera también al mundo de darle un signo de que Dios continúa caminando por nuestras calles, de que Dios sigue pasando y llevando un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación. Y puede pasar, como es el caso y lo estamos viendo con el Papa Francisco, este mensaje el mundo de hoy lo necesita. Nuestro país, El Salvador, también lo necesita. Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de resurrección, porque resurrección significa vida nueva, sí, pero también construir algo. No solo esperar de que nazcan las cosas en el jardín, ¿verdad? Sino también construir algo nuevo. No volver a algo del pasado, podríamos decir, sino construir algo nuevo. Ese mensaje de parte de Dios es muy importante. Y las procesiones van como haciéndolos ahondar, porque es eso, Dios que camina por nuestras calles, literalmente, Dios que toca las puertas de tu casa. Mire, podemos poner aquí un altar. ¿Y será que nos da permiso? Sí, por supuesto. Y ya la persona se queda pensando, ¿y por qué me vinieron a decir a mí? Hay más casas, pero a mí me eligieron. Dios que quiere entrar a tu casa. Entonces, esta parte, en diferentes partes del país, tiene más tradiciones, pero es algo muy fuerte. Y la gente, como se decía en la pregunta, la gente lo pedía. La gente lo pide, la gente quiere ver a Dios caminando en nuestras calles. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos para abordar más del tema. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Padre, hablábamos de esas tradiciones que a la gente le gusta vivirlo y también hay mucho colorido y hay unas que involucran a los jóvenes, sobre todo en la elaboración de las tradicionales alfombras. Ahí vemos, y que no es de un día antes, pues, sino la planificación del diseño, o sea, involucra a la comunidad y eso ha sido siempre muy importante y da mucha alegría ver a los jóvenes en esa preparación, dedicando, me imagino, después irán a la playa o a las diferentes actividades, pues, pero dedicar ese tiempo a Dios también así en familia. De eso se trata, ¿verdad? La Semana Santa, si bien se participan de oraciones, pero no es algo pasivo, que uno está solo como espectador, sino que poco a poco se van involucrando todos. Uno ve en las redes sociales y hay Vía Crucis para niños, que aunque a uno le puede parecer un poco chocante, pero bueno, las estaciones del Vía Crucis son muy fuertes y los niños, sí, pero a su manera hay que irles explicando también el amor de Dios y ahí van los niños también llevando una imagen del Nazareno, leyendo ellos, ¿verdad? Haciendo incluso la misa de la última cena o una representación. Luego ya vienen los jóvenes que para ellos, pues ya por sus destrezas, hay más actividades, como puede ser preparar altares. Yo me recuerdo una parroquia en la que estuve en Ciudad Arce de la Inmaculada, que los jóvenes se reunían, iban al bosque a cortar ramas para hacer el huerto, ¿verdad? La oración del huerto, me parece que era el día Martes Santo, y entonces llenaban el altar de color verde, ¿verdad? Todos eran ramas de árboles y aquello parecía un huerto verdaderamente y ya se ponía la imagen. Entonces hacia las 12 del mediodía tenía que estar listo, ya todos los jóvenes, unos 30, se reunían y se tomaban la foto, Huerto 2012, por ejemplo. Entonces, claro, y después vienen las alfombras, que ahí también ayuda mucho la participación de grupos de cultura, como puede ser también las alcaldías, promueven incluso concursos, y eso es algo bueno porque entretiene, reúne, no solamente lo hace la gente que participa con la fe, sino también otros que lo hacen como una actividad cultural, digámoslo así,
Pero qué bueno que eso permite hablar de la fe, porque hay que pensar, uno dice alfombras, pero hay que pensar en el motivo de cada alfombra. Claro. Y usted ve ahí Monseñor Romero y la Madre Teresa de Calcuta y diferentes alusiones. Y eso es una cosa muy, muy, muy bonita porque va expresando nuestra fe con nuestra realidad y la va uniendo, ¿verdad? Uno, de verdad que sería bonito darse una vuelta y ver las diferentes expresiones de la fe y de la realidad del pueblo. Y luego otra actividad puede ser las representaciones también, ¿verdad? Hay muchos Vía Crucis que han sido representados. Eso también a la gente le conmueve. Y en esto hay una cosa muy interesante, porque, aunque no lo hemos hablado hoy, pero yo siempre me gusta tocar el tema de la realidad virtual. Ciertamente, esto siempre ha estado, lo que uno se imagina. Ahora uno puede también hacerlo, ¿verdad? Pero siempre seguimos en la realidad virtual. Entonces la gente lee el Evangelio y a lo mejor se va imaginando cómo son las cosas. Una representación nos puede ayudar mucho, claro que sí. Pero yo tengo que ir más allá, que no solo es la representación. Y así se dio el caso de un Vía Crucis, donde está la estación que Jesús cae. Cayó la persona que llevaba la cruz y todo el mundo tomándole fotos y la gente decía, es impresionante cómo este muchacho representa a Jesús. Pues un niño de 3 años se le soltó a la mamá y de toda la gente que estaba viendo, salió corriendo y agarraba de la mano al que era Jesús para que se levantara. Y entonces ahí la escena era, mira, los adultos tomando fotos y diciendo qué bonito. En cambio el niño no entiende eso. El niño pensó, ese señor se cayó, levantémoslo. Y entonces eso suele ser una fotografía de nosotros también, que uno puede decir, el dolor, el sufrimiento, le tomamos una foto, estamos como espectadores. Pero mire la ternura de un niño, no es de tomar fotos y videos, es de ayudar. Entonces, esas actividades van conmoviendo a la fe, claro que sí, y qué bonito ver a nuestros jóvenes en esto. Ahí lo va a ver usted, sea de día, tarde, de noche, ahí andan en las procesiones. Y dentro también de esto de la temporada, por supuesto, lo importante es que toque los corazones y que haga reflexionar. Están hasta las películas tradicionales de Semana Santa, La Pasión y todas las que tradicionalmente vemos en la televisión o antes en los cines, que nos evocan a el verdadero significado. Sí, es lo que hablábamos, ¿verdad? Que es importante que todos nuestros sentidos también nos ayuden a vivir este tiempo. El incienso, ¿verdad? Así uno huele el incienso. La banda sonora, ¿verdad? Que va allí, es bueno que pongan el cassette, pero si va la banda tocando en vivo, mucho que mejor. Y luego viene esa parte de las películas, que puede ayudar a un ambiente en familia, e incluso yo recomendaría el platicar después de ver una de estas películas. Porque esos diálogos son muy buenos, ¿verdad? Mira, ¿viste esto en la película de La Pasión de Mel Gibson, o en la de Quo Vadis, o Ben-Hur? Es interesante. Ciertamente no es el libreto de la Biblia el que se ha seguido a pie y alegrón, claro, porque el director tiene que rellenar, pero nos ayuda a que uno se plantee esas realidades. Y el diálogo, porque esto tendría que ser, o sea, necesitamos reflexionar más, y en familia eso puede ayudar mucho, claro que sí, el ver películas, el escuchar bandas sonoras también, que son propias de las procesiones. Es que al final todo eso nos puede ayudar a ambientarnos, claro que sí. Y también he visto muchas personas o familias que aparte de lo que se vive en el periodo, deciden personalmente realizar obras de misericordia en este periodo de Semana Santa. Sí, como decíamos al inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, el cristiano va adelantando en su conversión con la penitencia, y eso significa también 3 cosas: el ayuno, la oración y la limosna. Entonces las 3 cosas van de la mano, no puede darse uno sin la otra, ¿verdad? La oración, que es hablar con Dios. ¿Cómo voy a hablar con Dios si no renuncio y si no le hablo de mi hermano, ¿verdad? Que voy a ir a hacer una obra de caridad, una limosna. Tengo que hacerlo en nombre de Dios y renunciando a algo, ¿verdad? Entonces la caridad quiere decir que aquello de lo que yo me privo también sirve para ayudar a los demás. Contaba un padre en la época que él estaba estudiando, que les dijo el director, bueno, durante estos 40 días no vamos a tomar bebidas gaseosas. Entonces vamos a ir ahorrando esa cora. Y ahí vivían alrededor de unos 40 jóvenes.
Entonces pasaron los 40 días, ellos en un primer momento, eso lo vamos a tomar agua y algún que otro fresquito, pero no va a hacer falta la soda. Cuando llegaron a la Semana Santa, dijo el director de la casa, bueno jóvenes, con lo que hemos ahorrado, tenemos 2 bolsas de mercado para cada uno de ustedes y ustedes van a salir ahora a repartirla a la familia que lo necesite. Y entonces decía este hermano sacerdote que aquello le había parecido, hey, qué chivo, voy a llevar 2 bolsas para visitar 2 familias. Pero cuando él iba viendo cada día, hey, no va a haber soda, ¿verdad? Hey, esto y lo otro. Durante los 40 días fue un calvario. Pero pensar que aquello significó un ahorro para aliviar a una familia que no conocían, aquello le dijo, esto sí vale la pena. Entonces la obra de caridad se convierte también en eso, ¿verdad? No en lo que a uno le sobra, sino en la manera como uno también va a compartir y va a ir al encuentro del necesitado. Que ahí tenemos 14 obras de misericordia, ¿verdad? Que la fe cristiana nos presenta. Ahora, hay 2 corrientes, veo yo, padre, en cuanto a las personas que buscan redimir sus pecados. Está, por ejemplo, los famosos penitentes que vemos en la zona del Calvario, que van de rodillas, un sacrificio pues físico muy grande, y están los otros que van más al lado como reflexivo, una piedrita en el zapato, privarse de repente a tomar algo helado, decir lo tomo tibio, y quizás sí surge la pregunta de decir, ¿cuál tiene más valor? Bueno, delante de Dios, todo lo que uno hace con amor tiene valor. Okay. Eso, por ejemplo, podríamos comenzar hablándolo desde un milagro. Los milagros soy yo humanamente el que digo, este es un milagro chiquito, o este es un milagro grande. Para Dios son obras de amor para con nosotros sus hijos, ¿verdad? Y un padre lo que hace con amor, mire, él no se anda fijando si es grande o es chiquito, sino socorrer y acompañar a su hijo. Ahora bien, de parte nuestra, yo puedo asomarme a ver la vida del prójimo. Y para él para mí puede ser algo muy pequeñito lo que el otro está haciendo. Fulano de tal, ¿verdad? No le pone azúcar al café, ¿y eso qué significa? Quizás para mí, yo lo estoy valorando, ¿verdad? Desde mi punto de vista, para mí eso no es nada, pero para el otro significa algo, un sacrificio muy grande. Entonces al final solamente lo ve Dios el sacrificio y la persona lo hace con amor y lo hace también de una manera constante, ¿verdad? El recordarse eso también, ¿verdad? Hay quien hace grandes listas de sus sacrificios, pero se olvida. ¿Y entonces eso de qué sirve? Si ya el hecho de acordarse que alguien, híjole, este sacrificio lo iba a hacer al mediodía y son las 6 de la tarde, pues bueno, ahora lo voy a hacer. Eso tiene mucho más mérito, porque la persona está pensando, no lo olvida. Y claro que hay muchísimas maneras de hacerlo, lo que se decía de los penitentes, puede ser algo público, algo privado, algunas personas que van cargando con las urnas también, hasta buscan ponerse una máscara. Bueno, hoy todos andamos con una mascarilla, pero es también eso, yo no quiero que nadie me reconozca. Bueno, en España estaba el tema de Antonio Banderas, que él iba a cargar en Andalucía, porque de su pueblo, en un paso, creo que era de la Macarena. Y como se ponía el cacurucho, nadie sabía, pero allí iba este artista, ¿verdad? También llevando una urna. Entonces, el sacrificio, grande o pequeño, lo podemos juzgar nosotros. Pero en realidad lo que lo hace grande o pequeño es el amor con el que se hace. Y Dios, como decía San Mateo capítulo 6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios lo ve todo y lo va anotando todo, por supuesto. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Padre,
Hoy es un día en el que hay bastante participación de fieles pues, en el Santo Entierro, pero no debe quedar ahí. Siempre en todas las misas se hace ese llamado que la Semana Santa pues, culmina con el Domingo de Resurrección. O sea, no es decir, ya cumplí hasta el día viernes y ya estuvo, y dejamos la parte quizá más importante, la resurrección de nuestro Señor, pues como si me queda tiempo voy a la misa. Sí, podríamos decir que el día de más actividades es el Viernes Santo, porque la tradición nos lleva a visitar a Jesús en la mañana, que está encarcelado, ¿verdad? Incluso en algunas parroquias se hace así a Jesús atado con las manos y alguien está sonando una cadena, ¿verdad? Entonces uno va y reflexiona, porque es una obra de la caridad también visitar a los que están presos, ¿verdad? Es una obra de caridad y mucho pueblo cristiano, no solo católicos, realizan una actividad visitando a las personas que están detenidas. Luego viene el Vía Crucis, que suele ser en la mañana. Hacia el mediodía nos dice la tradición que Jesús fue crucificado y muere a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde son los oficios de la pasión y la muerte del Señor. Se venera la cruz, se lee de nuevo la pasión y se distribuye la comunión. Es el día que no hay misa. Este es el único día que no hay misa en el año. Y por la noche está el Santo Entierro. Entonces, en ese sentido, el Viernes Santo es el día de mayor actividad. Ahora bien, no podemos decir que sea el más importante, porque nosotros celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, que abarca 3 días, jueves, viernes y sábado. El día sábado viene a darle sentido a todo lo demás, es lo que va a decir San Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, en ese sentido, hay que llegar hasta el desenlace de todo esto. Y el sábado santo, que no hay mayor actividad más que preparar la vigilia pascual, se convierte en una especie de un gran silencio. Porque Jesús está muerto, porque el Señor duerme. Pero va a despertar, pero va a resucitar. Y entonces este suele ser el tema que a nosotros más nos cuesta humanamente. Porque le huimos al silencio, le huimos a la reflexión, ¿verdad? Cuando en realidad tiene que ser prepararnos para la celebración de la noche. En la noche, en la vigilia pascual, el cristiano va a renovar sus promesas bautismales. Por eso todos llevamos una velita que en un determinado momento se va a encender del cirio. Cristo es la luz y como Él nos dijo, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y nuestras buenas obras son las que tienen que hacer brillar esa luz. Luego va a haber un momento en el que el sacerdote bendice el agua y también asperge a todos con agua bendita en la cabeza. Ahí vamos ya uniendo los signos del bautismo. Porque es como decíamos, el pueblo de Israel que sale de la esclavitud de Egipto pasa por el Mar Rojo. Pasar por el agua es morir y resucitar. Ahora la liberación es del pecado, de la muerte. Y luego vendrá las renuncias a Satanás y la profesión de fe en Cristo. Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a sus seducciones. Y la profesión de fe, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Entonces, ahí el cristiano se está reencontrando con las raíces de su fe. Porque ahora va a entrar a un nuevo tiempo que se llama Pascua, que es la fuerza de la resurrección de Jesús, cómo cambió todo. Y vamos a leer de una manera especial el libro de los Hechos de los Apóstoles en estos 50 días, viendo cómo la iglesia vivió después de la resurrección del Señor. No solamente decir Jesús murió, sino después de la resurrección. Y aquellos discípulos que estaban con miedo, comienzan a tener una valentía. Y nadie los puede callar. Ellos mismos van a decir, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y van haciendo milagros, no en nombre de ellos, ¿verdad? El que encuentran en la puerta del templo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. En el nombre de Jesús se hacen los milagros. Entonces, esos 50 días nos van a llevar a la fiesta de la Pascua, de Pentecostés, que va a ser allá hacia el final, ¿verdad? Que es renovar la confirmación. Entonces, ¿qué se convierte en estos 40 días y los 50, que serían 90, 3 meses? El cristiano al inicio del año renueva su fe en el sacramento del bautismo, la comunión, la confesión y la confirmación. Y esto lo hacemos todos los años.
porque eso es reencontrarse con su fe. Entonces uno espera que el cristiano después de estos 90 días, ¿verdad?, queda activado en su práctica religiosa. Ahora, es un momento, padre, también muy diferente a años anteriores por todo lo que se está viviendo. Por ejemplo, vamos saliendo, espero yo, primero Dios, de una pandemia, de una situación muy complicada para la humanidad. Es decir, debe aprovecharse este tiempo de Semana Santa para hacer una reflexión y para dar gracias a Dios que esta situación esté pasando. Sí, la iglesia en todo momento pues nos ha acompañado en este proceso, ¿verdad? Y siempre el señor arzobispo nos ha estado dando la voz, la dirección, ¿verdad? De acompañar también lo que hace el Ministerio de Salud, de eso se trata. Y la llamada que en la iglesia hemos hecho siempre es a cuidar esas medidas de bioseguridad. Utilizar en todo momento de la celebración la mascarilla, el alcohol gel, guardar el distanciamiento y de esa manera pues prevenir el contagio. Incluso niños o personas mayores que tengan enfermedades de riesgo o respiratorias, se les aconseja que se queden en su casa y desde allá sigan a través de los medios las celebraciones, ¿verdad? Pero eso lo hemos incorporado a nuestra vida. Sí. Y yo se lo puedo decir como párroco. Yo en ningún momento me he visto en una situación complicada de que yo diga, vaya, los de aquel grupito se ponen la mascarilla o si no ya no sigo. No, la gente participa, ellos solitos se ponen su mascarilla. Incluso he visto cosas muy bonitas de alguna persona que a lo mejor entra y no lleva la mascarilla y, ¡ay, la mascarilla! Y otro a la par le dice, mire, aquí el padre tiene una bolsita por si usted no tiene mascarilla, aquí está. Y yo me quedo así como, bueno, qué bien este hermano, porque el otro pensó, no voy a poder estar en la celebración, pero lo salvó. O la otra cosa, el termómetro. Es más, el termómetro no está una persona poniéndole a alguien como quien dice que no se me pase ninguno. Sí. Cada uno, él solito pasa por ahí porque forma parte de esta nueva normalidad, llamémosle así, con la que estamos recuperando nuestras actividades. Entonces sí, la iglesia lo toma en cuenta, sabemos lo que significa la oración por los enfermos. Yo siempre tengo en las misas una lista que hasta alguno me ha dicho, padre, y todos esos nombres que dicen, pues ahí han estado, le digo yo, familiares y amigos tuyos también, y le damos gracias a Dios cuando el Señor los ha sanado, y pues bueno, si el Señor se lo llevó, ¿qué vamos a hacer? También rezamos por su eterno descanso. Pero la iglesia siempre ha acompañado esta situación y invitando a todos a colaborar. La vacuna también, ¿verdad? Yo ya me puse la 4ª vacuna. Si al menos de esa parte que no falte, ¿verdad? Uno pone de su parte para estar vivo y servirle al Señor. De hecho, los protocolos de bioseguridad se mantienen en las iglesias. La restricción por banca, el alcohol, o sea, son medidas que no se han relajado, como en algunos otros sectores donde se recibe personas, está un poquito más relajado. Las iglesias lo han mantenido a nivel nacional. Y quiero puntualizar eso, Eduardo, de que si bien nos lo dicen las autoridades de la iglesia, que sigamos con las medidas de bioseguridad, que para mi modo de ver es lo más prudente, ¿verdad? Los mismos fieles, ¿verdad? Yo en mi parroquia opté por unir las bancas para que de esa manera quedara significado que estamos al 50%. Qué sé yo, si son 100 bancas, solo se ocupan 50. Y entonces se amarra, ¿verdad?, una con otra. Los mismos fieles son los que me lo dicen, padre, no suelte la banca, ¿verdad? Los mismos fieles. Entonces, en ese sentido, uno dice, todos estamos de acuerdo, que tenemos que colaborar. Es que en ese punto es donde quisiera yo insistir, de que todos colaboramos. No es de que alguien impone, que alguien es estricto, no, es que esta situación es de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, cada uno pone de su parte y colabora, ¿verdad? Eso es lo que yo significaba con los ejemplos que he tenido en la vida de la parroquia, que yo le agradezco pues a mis parroquianos y no lo dudo que así también es en las otras parroquias, ¿verdad? El cristiano suele tener esa característica de ser una persona pues que colabora, si es de hacer el bien, muy dispuesto a hacerlo, claro que sí. Y también hay como parte del contexto, padre, la situación de lo que se está viviendo también, esta invasión de Rusia a Ucrania. Lo hablamos la vez pasada que estuvimos en entrevista, la posición del Papa en torno a ella, las oraciones que ha estado pidiendo para el fin de este conflicto. Creo que es un momento oportuno para que el mundo se una en oración en favor de.
Sí, ¿verdad? La iglesia lo que nos ayuda a entender es cómo el mal llega al corazón del hombre. Y en esta situación, pues son estos dos países, Rusia y Ucrania, pero también hay guerra en otros lugares o situaciones de violencia. Entonces lo que tenemos que entender es que el corazón del hombre no es por ahí el camino. La violencia, ya son frases de los papas, ¿verdad? La violencia, todos perdemos. Con la guerra nadie gana. Nos hacemos daño. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De replantearnos, pero todos, porque la oración puede ser nuestra ayuda para Rusia y para Ucrania, claro que sí, pero también replantearnos nuestro estilo de vida. Porque mire, Eduardo, uno puede ser agresivo con su lenguaje, uno puede ser agresivo con las redes sociales, con las cosas que uno... El tráfico. Hombre, el tráfico de verdad es una cosa que sorprende bastante. Un montón de cosas pues en las que uno dice, no, yo no puedo estar pensando y preocupado allá porque hay una guerra y aquí pues yo estoy viviendo ya casi provocando otra, digámoslo así. No. Entonces el cristiano va cayendo en esa cuenta. El Papa nos invitó a hacer una oración consagrándonos a la Virgen. ¿Qué quiere decir eso? Pedirle a la Virgen que ella nos ayude a ser buenos hijos, buenos hermanos. Y él ha ido usando, ¿verdad?, la figura de Caín y Abel, como predicaba el padre Rutilio Grande, ¿verdad? Abel es el bueno y Caín fue el que lo mató, su hermano malo. Pero el Papa, ¿dónde pone hincapié? En el tema de son hermanos. O sea, los hermanos no pueden vivir de esa manera. Y uno podría decir así, vivimos en un mismo planeta, ¿verdad? No podemos vivir de esa manera, uno peleando con el otro. Tenemos que ser uno custodio del otro, ¿verdad? Que cuida al otro. Entonces, ciertamente es una oración, es una posición de la iglesia, no a la violencia, no a la guerra, sí a la paz, ¿verdad? Este era un lema del Papa Pablo VI, que Monseñor Romero lo repitió muchas veces, pero también tiene que ser actitud de todo cristiano a nivel personal, ¿verdad? Ser una persona que construye la paz. Muy bien. Padre, gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto, y lo que queda, pues, que tengamos una Semana Santa de mucha oración, de mucha fe, y por supuesto también descansando con nuestra familia. Gracias por la oportunidad. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y por supuesto recuerden su cita con nosotros el próximo lunes. Aquí les esperamos.